Hola, buenas noches. ¿Se escucha o no? Sí, profe, buenas noches. ¿Cómo le va? Qué gusto. Hola, buenas noches, Gracias. profe. Acá estamos desde sede regional Tartagal para la clase de Impuestos 1. Ya vamos a dar comienzo. Estoy ultimando unos detalles técnicos del proyector acá para que sus compañeros de Tartagal puedan ver la solución que voy a compartir. Los técnicos de informática hoy tan tímidos, ninguno me habla. Bueno, gracias. Perdón, en unos minutos ya damos comienzo.
Bueno, ahora sí, buenas noches. Vamos a grabar esta Recording in célebre progress. clase que va a ser. Tengo a mi cargo el dictado del TP número 10, en este caso de impuestos 1, primera clase que me toca dar de impuestos 1 en el año. Estuve muy abocado, la verdad, a lo que es impuestos 2, que vamos por el práctico 12, y debo haber dado 9 o 10 prácticos. Hoy me saco el chip ese de IVA y nos metemos en lo que es el impuesto a las ganancias, acá en la sede regional Tartagal. Para ustedes, bueno, vamos a hacer un repaso de la clase teórica que tuvieron ayer con mi padre, de todo lo que es el concepto, partiendo desde el concepto de hacienda, en lo que son empresas ganaderas, más puntualmente, hoy nos vamos a enfocar. Hacienda es el conjunto, como vieron ayer, es un conjunto de bestias que pasen juntas, pasen con C. Quiere decir que apacientan juntas, entonces me tengo que representar un campo, la inmensidad de ese campo y todas las cabezas de ganado reposando en él. Eso dice más o menos el diccionario de la palabra hacienda. Fíjense qué particular. En cambio, en lenguaje contable, los que saben de contabilidad lo denominan activos biológicos y hacen la evaluación de esas existencias finales de lo que son bienes de cambio, que ese es el objetivo de este práctico, conforme RT22. Bueno, RT22 acá en Impuesto a las Ganancias, nada que ver. Vamos a ver un método que a mí me gusta denominarle método legal, porque es imperativo de la ley, no es a opción del contribuyente, y ese método legal es el que nos va a determinar el valor de la existencia final de una empresa ganadera. Que esa empresa ganadera, ustedes saben que existen empresas dedicadas a la cría o establecimientos de cría, por ejemplo un tambo, ya vamos a ver por qué, y también se clasifican en aquellas empresas, las que no hacen cría son dedicadas a la reventa de ganados. Dependerá del suelo donde desarrollen sus actividades. Las de cría van a desarrollar su actividad en suelos poco fértiles, en cambio las de invernada, donde se da un ciclo, donde el animal es engordado para venderse, bueno, en ese caso van a desarrollar su actividad en lugares donde exista buen pasto. También se llaman empresas de engorde. A partir del 15 de enero del año que viene, ¿cuál es el último? ¿Podés silenciar, por favor? El paritario derivado entre... Gracias. Bueno, entonces repasamos esa clasificación, ahora contextualizando esto en el campo impositivo. Hay empresas dedicadas a la cría o establecimientos de cría y empresas dedicadas a la reventa de ganado, que son de inverne o de engorde o de invernada. Algunos también los llaman feedlot. Las clasificaciones del ganado son muchas y para abordar bien este trabajo práctico tenemos que tenerlas en cuenta. Existen muchas clasificaciones y muchas de ellas, como vieron ayer con mi padre, aquí también desde Tartagal, se van combinando entre sí. Podemos tener, por ejemplo, según la categoría o edad del animal, y a su vez subdividirlo en géneros, machos o hembras. Si hablamos de vacas, que puntualmente el práctico de hoy es de vacas, podemos tener terneros, podemos tener toros, podemos tener toritos, terneros si está capado, toritos si no está capado. ¿Por qué se capa el animal? Para que el animal ya no tenga otras distracciones y solo piense en comer y engorde, y no tenga otras distracciones, lo digamos así. Según el género, pero ahora para hembras, pueden clasificarse las vacas en terneras, vaquillas, vaquillonas de 1 a 2, esa categoría adolescente, que ya es cuando la vaquillona tiene de 2 a 3 años, y también la vaca propiamente dicha, según si se trate de hembras. ¿Por qué es necesario abordar bien el tema hembras? Porque algunas de las vacas van a ser afectadas como vientre.
Las vacas también pueden tener numerosas clasificaciones, decíamos por la categoría y también decíamos por la edad. Y si hablamos de la edad, a efectos prácticos, los nacimientos de cualquier mes dentro del ejercicio es lo mismo, o sea, es lo mismo nacer en enero que nacer en diciembre. La vaca va a ser como un auto, modelo 2020, 2021, no importa en el mes en que nazca. Fíjense qué particular. Las categorías van a ser distintas, como ya venimos mencionándolo desde ayer, dependerá de las etapas que vaya atravesando el animal en su vida y las distintas circunstancias, desde que nazca hasta que se haga adulto. ¿Cuándo se considera que una vaca es vaca? Cuando ya ha quedado preñada alguna vez, eso en la práctica es así. Por eso les digo que es importante conocer la jerga de esta actividad para que cuando hagamos ahora el desarrollo del trabajo práctico estemos todos más o menos en sintonía y hablemos el mismo idioma y se entiendan los cambios de categoría, por ejemplo, a medida que transcurre el tiempo, el animal va creciendo, va engordando, va envejeciendo, etc. Y para la ley de impuesto a las ganancias, una vaca es vaca cuando supera también los 3 años, pero en la práctica es cuando ha quedado preñada y ahí no juega la edad. Y hablando de preñez, cuando podemos tener en la jerga también lo que se conoce como vacas vacías o vacas estériles. La vaca vacía es cuando la vaca es estéril, y vacas de refugio también, que cuando ya son vacas agotadas, ya han tenido algunas pariciones. Entonces vaca vacía puede ser tanto estéril como vaca de refugio, es decir, que ya no puede tener hijos o que nunca pudo atravesar por esa etapa de preñez. También vimos ayer que los animales se clasifican según su calidad o fineza en de pedigree, en puros por cruza o en rodeo general. De pedigree, decir pedigree es como decir algo que es un sinónimo de pureza. ¿Por qué? Porque son animales nobles, con documentación respaldatoria, con antecedentes de sus antecesores, por ejemplo. En cambio, puro por cruza es cuando uno de los dos padres del animal es de pedigree y el otro puede ser tanto puro por cruza o rodeo general. Ya está medio mezclado ahí en el medio. Entonces, uno de los padres de pedigree y el otro no importa, puede ser puro por cruza o rodeo general, pero no es de pedigree, solamente uno de los padres es pedigree. Y el rodeo general, bueno, es un animal de menor calidad simplemente, más común, pero no hay que desmerecerlo tampoco. Es un poco más mestizo, digámoslo así. Por el tipo de hacienda, bueno, hoy nos vamos a enfocar en la hacienda vacuna o bovina, pero podemos tener hacienda caprina, podemos tener equina, porcina, cunículas, que son los conejos. Volviendo a las vacas, también si clasificamos por raza, podemos tener la Shorton, Aberdeen Angus, la Holando Argentina, que es la que se usa en los tambos, Hereford, entre otras. Y por su origen, la última clasificación que vemos ahora, es cuando son de propia producción o adquiridos. Dependerá si son de propia producción, quiere decir que son animales que han nacido dentro de lo que es el establecimiento. En cambio, si son adquiridos, bueno, han sido comprados por el establecimiento a otros establecimientos criadores. Es como que hay dos extremos, ¿sí? Por un lado tenemos la cría y por el otro lado tenemos el engorde o el inverne. En la cría, sí, el establecimiento se dedica a criar el animal desde que nace hasta que completa el ciclo productivo. Es decir, ayer decíamos la expresión hasta que está terminado, esa expresión poco feliz que a mí no me gusta, que el animal está terminado. Cuando está terminado, en ese momento se vende. O sea, nace el animal, desarrolla en distintas etapas, cumple con su ciclo
productivo, digamos, y ahí se lo vende. En cambio, en engorde o en lo que es inverne, lo compran a los animales, no nacen ahí, lo hacen engordar, transformando el pasto en carne, y ese es el secreto del negocio, y ahí lo venden. Lo más común es que no hayan estos extremos así tan demarcados, sino que los establecimientos sean mixtos, se combinen y hagan ambas actividades. De hecho, la ley de impuesto a las ganancias no da una solución directa para estos casos. Ayer decíamos que si tenemos cría e inverne, es como que hay que separarlo en dos establecimientos y así se resuelve. Ya hablamos un poco de lo que son vientres, cuando haciendo ahora cabezas y vientres, haciendo lo que es una distinción. Solamente voy a decir que son las hembras aptas para reproducirse y no necesariamente tienen que estar gestando para que sean vientres, sino que se las puede estar adecuando también a ese fin, a las vacas. Ya hablamos de vacas vacías, que son estériles, vacas de refugio, cuando ya agotaron su capacidad de producción. Y volviendo un poco a lo que son las características de los distintos establecimientos, yo les dije al principio que habían establecimientos de cría que se daban en suelos poco fértiles, donde hay poco pasto, con un plantel importante de reproductores, porque es cría, entonces tienen muchos machos y hembras aptos para procrear, y su fruto va a ser el ternero o ternera, que va a estar tomando leche y no va a estar comiendo pasto, admítanme la expresión así, porque pasto en esos suelos poco fértiles casi no hay. Entonces, ese va a ser básicamente las características de un establecimiento de cría. Por oposición, en el establecimiento de inverne, el animal se lo compra, empieza a engordar, y cuando llega a un determinado pesaje en kilos, ahí se lo vende. Los establecimientos de invernada se van a dar en campos con praderas, con buen pasto, donde se adquiere, ¿sí?, la hacienda a otros productores, cuando son terneros o terneras, ahí se los engorda, empiezan a tenerlos en corral comiendo, hasta que llegan a un peso ideal y también están ahí terminados. Y en ese momento es donde conviene faenarlos, ese es su punto de inflexión, porque si no se los vende en ese momento para faena, un frigorífico, ese animal ya es antieconómico conservarlo para el establecimiento, porque son animales que requieren cuidados, hay que bañarlos, hay que mimarlos, ¿sí?, hay que atenderlos a los animales, no es que se los tienen encerrados simplemente en un corral. Y hablando un poco de estos establecimientos de cría, de invernada, como es la vida real misma, los machos han perdido preponderancia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora con el tema de la inseminación artificial, ya no es tan necesario, puede ir un veterinario e inseminar 20 vacas, o las que tenga el establecimiento, y ya no es tan necesario que el toro esté ahí como semental para servir las vacas. Entonces, como en la vida misma, el macho está perdiendo protagonismo. Muerte al macho, no pongan en el chat porque pues, tampoco nos vayamos a los extremos, pero créanme que es así. Los toros reproductores son, dice la ley en una expresión vieja, que son activos fijos, tanto los toros que sean reproductores, tanto de propia producción, como los que se han adquirido, los vamos a tratar como bien de uso. Y no es indiferente tratarlos como bien de uso, porque si lo tenemos como bien de uso, dentro de lo que es el stock ganadero, lo podemos amortizar. Pero ¿cuál de los dos amortizarían ustedes? ¿Cuál se puede amortizar y cuál no? Contesta Tartagal ahora. ¿Adquirido o de propia producción? ¿Cuál se puede amortizar? El adquirido. Bien. Bien, el adquirido es el que en realidad se puede amortizar.
Para ir finalizando con esta puesta en contexto que me interesaba, ha sido una gran ventaja que tengan la clase teórica ayer, pero no han tenido quizá el tiempo suficiente para profundizar la clase. Yo les dije recién, por ejemplo, un establecimiento que es un tambo, ¿es de cría o es de invernada? ¿Qué piensa Tartagal? Yo lo dije al principio. Un tambo, ¿qué será? ¿Qué tipo de establecimiento sería? De cría. Bien, es de cría, contestan bien, en Salta también. Las Holando Argentina producen leche y para lograr esa producción, digamos, necesitan establecerse bajo la crianza de animales. Entonces sí, es claramente de cría. Ahora, entrando en lo que es la ley de impuesto a las ganancias, el artículo 58, cuando ustedes abordan ya lo que es bienes de cambio y la evaluación de las existencias finales, el artículo 58 tiene una presunción absoluta. ¿Qué quiere decir absoluta? Iure et de iure, que no admite prueba en contrario, que toda la hacienda de un establecimiento agropecuario es mercadería. Es decir, que todo lo que camina en un establecimiento agropecuario es bien de cambio. Entonces hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo de una determinada forma, según se trate de establecimientos de cría. Vamos a ir con el 56, inciso D.1, o si se trata de un establecimiento de invernada, vamos a ir con el 56 D.2. Pero decíamos recién que son bien de uso los machos adquiridos y las hembras adquiridas. Pero para las hembras adquiridas existe una condición. Cuando sean de pedigree o puros por cruza, pueden ser, debo evaluarlas, mejor dicho, como bien de uso. Entonces, los machos adquiridos y las hembras adquiridas son bienes de uso, o sea que se pueden amortizar. Habrá que ver según cuándo sean la fecha de adquisición, si se puede actualizar esa amortización o no. Si son adquiridos a partir del 1 de enero del 2018, esta es una opinión personal y entiendo que sí, después voy a explicar por qué. Y porque en verdad la norma usa ese lenguaje antiguo, que es activo fijo, ese lenguaje que ya quedó añoso en el tiempo, entonces sí se pueden amortizar. Vamos a dar la última repasada de lo que son los establecimientos y la evaluación, porque hoy lo que tenemos que hacer, no perdamos el norte, hoy lo que tenemos que hacer es aprender a evaluar existencias finales de un establecimiento ganadero. En materia, decía al principio de la clase que en materia de impuesto a las ganancias, la evaluación de existencias finales tiene normas propias de evaluación que se apartan o son distintas de las normas contables. Los artículos 55, 56, 57 y 58 tratan este tema, ustedes después profundícenlo. Existe una resolución general 3699, que es del 93, que nos da un contexto de lo que es actividad agropecuaria. En realidad estaba prevista para IVA, pero les va a servir y sirve para ganancias también. Y cuando empezamos a querer evaluar un establecimiento, tenemos que ver de qué tipo de establecimiento se trata, porque el método de evaluación va a ser totalmente distinto según sea de cría o de invernada. Ayer vimos, sin profundizarlo, pero vimos que si se trata de un establecimiento de cría, tiene un método, y ese método se denomina costo estimativo por revaluación anual o de revaluación anual. El famoso CERA, que va a atender esa evaluación, y esto grábenselo bien, va a atender al costo, ya vamos a ver por qué,
al costo estimativo de revaluación anual, dentro de lo que es el artículo 56, inciso D.1, también hace una remisión a lo que es el artículo 57 y va a ser tendiente esa evaluación al costo. En cambio, para un establecimiento de invernada, al precio de plaza de la fecha de cierre de ejercicio en el mercado donde acostumbre a operar el productor ganadero, o el establecimiento, mejor dicho, menos los gastos de ventas, se evalúa de esa forma, es casi como un valor neto de realización. Entonces se evalúa a un precio cercano al precio de venta. Entonces, en invernada es como que esto, si ayer hacemos la crítica que graba resultados por tenencia, entonces en invernada es como que estoy permanentemente anticipando impuestos. En cambio, en cría se va para el otro extremo y la evaluación tiende al costo, pero eso tiene algunos correlatos en el ajuste por inflación, donde se compensa eso de alguna manera. Ya con esto creo que estamos en condiciones de empezar a ver el tema del práctico. Voy a compartir la pantalla. Los que no me conocen, a mí me gusta hacer así introducciones teóricas, a los fines de que se entienda un poco más. Vamos con el planteo, síganme con la lectura, los que lo tengan en papel mucho mejor. ¿Se ve lo que estoy compartiendo en la pantalla o no? Los de Salta, acá sí se ve un poco chiquito, Sí, ¿no? profe, se ve perfecto. Gracias, muy amable. Se trata de un establecimiento, Salta S.A. Fíjense que se trata de un establecimiento mixto, es una S.A. constituida en el país, o sea que va a producir ganancia de fuente argentina, con fecha de cierre de ejercicio 31 de diciembre de cada año, y macheten esto, márquenlo bien, ubicado en la zona central ganadera. Eso no es indiferente, ese dato, está ubicado en la zona central ganadera, en la pampa húmeda, donde realiza actividades de ganadería, de cría e inverne, por eso es mixto, de ganado bovino, le pongo arriba vacas, para el que no sabe qué es ganado bovino, raza Verdin Angus, hacienda en general, es decir, rodeo general. También hace agricultura y nos brinda la siguiente información a los fines de evaluar impositivamente las existencias al 31 del 12 del 21, dice. Creo que es el que tenían ustedes en la plataforma. Creo que no se ha modificado. Yo lo chequeé hoy. Tenemos datos de la ganadería, de las existencias iniciales. La existencia inicial va a ser la final que venía del año pasado. Fíjense que tenemos, fíjense estos cuadros, tenemos para cría, en la existencia inicial, estoy en el primer cuadro, en el punto A. Para cría tenemos 12 toros, tenemos novillos de 2 a 3, ahora los distinguimos un poquito más, ¿no? Tenemos novillos de 1 a 2, terneros, vacas. En total tenemos 230 pecus. ¿Qué era pecus? Cabezas. Muy bien. En latín. En latín. Para invernada tenemos 45 vaquillonas de 1 a 2, 20 terneras, un total de 65. Y simplemente abajo sumamos total cría más invernada, 295 cabezas. Esa es la existencia inicial, 295. Después tenemos algunos reproductores adquiridos, 10 toros que fueron adquiridos en octubre del 2017, y si lo sumamos a las 295 de cría y de invernada a estos reproductores, tenemos en total una existencia inicial de 305 cabezas. A lo largo del ejercicio se van a ir produciendo tanto bajas como altas. Las bajas pueden ser por ventas,
o sea que el animal deja de ser del establecimiento porque se vende, entonces cuando lo vamos a recontar al final del año no está, o puede ser también que el animal tenga la contingencia de fallecer, entonces también pueden darse bajas por muertes. En este caso, no es que si vamos a contar y la vaca no está, ay, se murió, no sé, no podemos decir eso, tienen que certificarse, ¿sí? Cuando se muere una vaca, ya lo han visto, son certificados por veterinarios de SENASA, que es Servicio, acá lo anoté, Servicio de Sanidad Animal, nunca me acuerdo de la sigla, en Salta está ubicado, en la calle Dianfune y España. Los que conocen acá el centro de Salta sabrán. ¿Por qué se pueden morir? Porque puede haber enfermedades como la aftosa, tifus, etc. Bueno, acá en el ejercicio, ¿cómo fue el tema? Tenemos un total de bajas por ventas de 72 para cría y por muertes de 8 para el establecimiento de cría, porque es como que lo dividimos, si bien todo es un establecimiento, al ser mixto tenemos que hacer de cuenta que son 2. Y para invernada tenemos 25 bajas por venta y una baja por muerte. Bueno, volvemos a sumar, 72 más 25 son 97 ventas y 9 muertes. Y así tenemos altas también que pueden darse por nacimientos o por compras, lo mismo, tenemos en total, compró 45 cabezas el establecimiento de cría, nacieron 60, a su vez el de invernada compró 5 terneras, total de compras 50 y total de nacimientos 60. Bueno, tenemos algunas notas aclaratorias. Dice, a efecto de llegar a la existencia final, se debe considerar que cada categoría cambia de un año a otro según corresponda. Primera aclaración. Y los nacimientos y las muertes ya han sido indicados en los cuadros anteriores. Yo simplemente me tomé la licencia de hacerles un cuadro resumen. Lo voy a poner más grande. Teníamos una existencia inicial, sintetizando, de 305 cabezas, más las altas, son 110, 50 por compras, 60 por nacimiento, menos las bajas, 97 por ventas y 9 por muertes, en total de bajas es 106, tenemos que llegar a una existencia final de 309 cabezas. Lo dejo un momentito ahí para que le hagan captura de pantalla, lo copien, lo que sea. ¿Qué otros datos del planteo tenemos? Así lo vamos viendo y empezamos a resolver lo de cría. El punto D nos dice, datos de evaluación impositiva y existencias iniciales de Hacienda. Detalle de existencias iniciales de haciendas en el establecimiento de cría y su evaluación impositiva. Bueno, vamos a tener un valor unitario impositivo, esta es la columna importante. Fíjense que todo lo que es toros lo he marcado en verde, ya vamos a ver por qué. Tenemos la existencia inicial, 12 toros, y tenemos toros adquiridos en octubre del 2017, o sea que ya venían de ejercicios anteriores. Acá está el comentario de la amortización, si estoy liquidando 2021, amortizo, ya se amortizó 17, 18, 19, 20 y 21, ya van a ver que el contribuyente estima una vida útil de 5 años. Entonces, conociendo cuáles son los valores impositivos unitarios, yo creo que estamos ya en condiciones de ver la solución y empezar a resolver y desandar el caso. Se ve muy chiquitito ahí, ¿no? Ahí lo pongo un poquito más grande, pero no sé si se alcanza a leer.
con pantalla, si se ampliara un poco más la pantalla sería mejor, pero a los fines de que tengo que mostrar bastante. Vamos viendo el punto A de la solución. Dice cuadro de evolución del plantel durante el año 2021, inventario. Esto no es más que una ficha de stock. Van a tener una columna donde tengan, según se trate de cría o de invernada, van a tener la columna de existencia inicial, las bajas, que ya vimos por qué, solamente que a las ventas y a las muertes se les añade una columna que es cambio de categoría. Cuando de ternera pasa a vaquillona, por el transcurso del tiempo, el animal crece. En las altas, lo mismo pueden darse por compras o nacimientos. Esto no es ni más ni menos que una ficha de stock. Y también cambios de categoría. Tanto en la columna de baja como en la columna de alta van a haber cambios de categoría. Porque ya lo explico, pero el secreto de este cuadro es leerlo de abajo para arriba. Y eso, grábenselo bien. En la práctica es la empresa quien lleva el control de stock. El ingeniero agrónomo se va a encargar del seguimiento, básicamente por la vacunación del SENASA y otros controles fitosanitarios, es quien está en buenas condiciones de hacer los controles. Pero nosotros, en nuestra labor profesional, podemos hacer muestreos selectivos, ¿sí? No una auditoría, pero sí contar un poco, cerciorarnos de que la información que nos está brindando el establecimiento sea cierta, y no perdamos el norte de por qué o para qué, para llegar a la evaluación de la existencia final. Mirando un poco el cuadro, vamos a ver un ejemplo. Es importante, les decía, llegar a la existencia final para darle un valor impositivo. Eso es la misión que tenemos hoy, para saber cuánto vale todo el establecimiento ganadero. No perdamos ese horizonte. Les decía que el cuadro hay que leerlo de abajo para arriba. Por ejemplo, las terneras, existencia inicial de terneras dentro de lo que es cría, tenemos 20. Esas 20 que teníamos al inicio, ahora por el transcurso del tiempo cambian de categoría. Entonces lo tienen con el signo opuesto, menos 20. ¿Por qué? Y se lo marqué al menos 20 con el 20 de cambio de categoría de alta, porque pasan de ternera a vaquillona de 1 a 2. Entonces, fíjense que estos 20 se van, ya no son terneras y ahora son vaquillonas de 1 a 2, entonces cambian de categoría. Veamos para vaquillona de 1 a 2, así nos va cerrando la idea de este cuadro de evolución del plantel. Teníamos una existencia inicial de 25 vaquillonas de 1 a 2. Durante el transcurso del ejercicio fiscal se murieron 2, entonces cambian de categoría 23, porque ya no tienen de 1 a 2 años de edad, sino que ahora tienen de 2 a 3. Entonces hay un cambio de categoría, el menos 23 en bajas y más 23 en altas. ¿Se entiende más o menos la idea del cuadro? Les doy un consejo para ver si esto está bien hecho o mal hecho. Siempre hagan, fíjense en los totales de cambio de categoría, siempre hagan la suma algebraica en bajas y en altas. Fíjense, menos 98 y más 98, el control de cambio de categoría debe dar igual a 0. Ahí se los escribí. Bueno, vimos para las dos primeras columnas de lo que es cría abajo, de abajo para arriba, como les decía, terneras y vaquillonas de 1 a 2. No, por tema tiempo, y no tiene sentido explicar todo, sino la idea, esto es más o menos así. Por ejemplo, veamos las terneras en invernada, teníamos al inicio 20, se nos muere una durante el transcurso del ejercicio fiscal, cambian de categoría 19, esas menos 19 van acá arriba, más 19, cambio de categoría. Totaliza la existencia final 255 cabezas en cría,
44 cabezas en invernada, 299 cabezas cría más invernada. Esos son totales. Fíjense que tenemos la columna, vuelvo a explicar, existencia inicial menos las bajas más las altas me va a dar igual a la existencia final. Un total general de 309 cabezas, que es el cuadrito que hice al principio, que les mostraba, 309 cabezas, este simplemente es el cuadro resumen. Yo lo hice en el planteo, se comprueba acá con la solución. Pero ustedes dirán, todo esto lo estamos viendo en unidades y nosotros tenemos que evaluar. Evaluar es, ¿qué es evaluar? Traducir las unidades en importes monetarios. Bueno, para ello, esto ya se los dije, se los repito, resaltamos que aunque el establecimiento no haya tenido ventas, imagínense que el establecimiento no haya tenido ventas, hay un resultado por tenencia. ¿Y dónde se ve ese resultado por tenencia? En los cambios de categoría por el crecimiento o por el engorde de los animales. Entonces, el impuesto, en este caso, grava también resultados por tenencia. Vamos a hablar un poco más de lo que son los métodos de evaluación. Vamos a hablar un poco más de lo que son antes de ver el cuadro siguiente, si me vienen siguiendo bien hasta acá, ¿ustedes vienen entendiendo o no? Y los de Salta, ¿alguien de Salta que me diga si entiendo o no entiendo? Bueno, mientan que me gusta. No, espero que estén entendiendo. Hablábamos que el establecimiento de cría tiene un método de evaluación diferenciado o distinto del establecimiento de invernada. El establecimiento de cría, y quiero que nos centremos en ese por el momento, lo que hace es evaluar o utilizar como método de evaluación el costo estimativo por reevaluación anual, el CERA, que les decía al principio de la clase, favorece impositivamente. ¿Por qué? Porque se evalúa un precio de costo o cercano a él. Ya van a ver por qué. Cuando les explique cómo es el método del costo estimativo por reevaluación anual, van a ver que este método favorece impositivamente. En el otro mundo, no en cría, sino en lo que es invernada, en el otro mundo la norma de evaluación a los fines impositivos hace que evaluemos casi a un valor neto de realización. ¿Por qué valor neto de realización? Porque al valor de plaza en el mercado, donde el establecimiento o el contribuyente, mejor dicho, acostumbre a operar, se le restan solamente los gastos directos de venta y así se evalúa un precio cercano al precio de venta, porque esto se hace a la fecha de cierre del ejercicio. Entonces acá, la existencia final, si estamos evaluando un valor casi cercano al precio de venta, la existencia final aumenta. Y si la existencia final aumenta, ¿qué pasa con el costo? ¿Cómo? Disminuye. Entonces, ¿qué pasa con la utilidad? Es mayor. Y si aumenta la utilidad del impuesto, pagamos más impuestos, me dicen. Muy bien. Ese razonamiento que son los que me gustan, lo que quiero que tengamos. Vamos a ver. Vimos que el cuadro 1 estaba todo resumido en unidades, cuadro de evolución del plantel. Veamos el cuadro 2. Porque en el cuadro 2 tenemos que ver la categorización impositiva, dice la solución, de la hacienda bovina Aberdeen Angus Rodeo General. También lo vamos a ver en unidades. Pero en el cuadro 1 analizábamos cabezas directamente y esas cabezas clasificadas por categorías, en función del género y en función de la edad. Yo les hice una línea con negrita, casi no se ve, pero háganla en su solución, diferencien lo que son machos de hembras, se van a dar cuenta.
porque vacas, vaquillonas, de 2 a 3, de 1 a 2, terneras, todo eso son hembras, toros, novillos, terneros, lógicamente son machos. Entonces, diferencienlos así, por lo menos en la primera parte del cuadro, y así nos es más fácil. ¿Qué tenemos que hacer en este cuadro? Tenemos que hacer básicamente lo que es estas 309 cabezas, tenemos que hacer una separación. Y esa separación va a consistir en este lado si son bienes de cambio o bienes de uso. Seguimos clasificándolos por categoría, porque así lo tenemos en esa suerte de ficha de stock que les comentaba al principio. A ver si ahí se ve un poco más. Y tenemos que clasificarlos en bienes de cambio o en bienes de uso, según corresponda. Veamos primero lo que es cría, tanto vientres como resto de hacienda. Fíjense que en esa separación teníamos un total, les decía, de 309 cabezas. Vamos a tener que de esas 309 cabezas, 287 totalizan bienes de cambio y 22 solamente bienes de uso. ¿Cuáles serán los bienes de uso? Toros de propia producción, 12, y toros adquiridos, 10, total 22. El resto de esas 309 menos las 22, las 287, son bienes de cambio. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Esto a veces cuesta ubicarse un poco. Tenemos que ver cuál es la política de vientres que tenga el establecimiento. Pero veamos un ejemplo del cuadro. Los novillos de 2 a 3 tienen una existencia final de 25. ¿Será eso correcto? Vamos a ver arriba. Ahí se ve. Los novillos de 2 a 3 tienen, fíjense, tienen una existencia final de 25. Bueno, ese 25 es el que se traslada acá. ¿Y por qué se traslada al resto de hacienda y no se traslada a la columna de al lado de acá que es vientres? Y porque son novillos. ¿Un novillo puede gestar? ¿Un macho puede gestar? ¿Qué piensan ustedes? Que no, ¿no? No creo. Salvo que sea filipino. No sé si se acuerdan, pero en otra época había un filipino que decía estar embarazado, un varón, y curró con eso bastante. Salía en todos los programas. Mi padre se debe acordar. Veamos, separando lo que son los bienes de uso, que ya hicimos la separación, tomemos los machos como bienes de cambio. Los novillos, mejor dicho, de abajo para arriba, como es que hay que leer este cuadro, los terneros, los novillos de 1 a 2 y los novillos de 2 a 3, 35, 20 y 25 respectivamente, si suman nos da 80, entonces los machos bienes de cambio, haciendo esa separación, tienen que ser 80. Sin considerar los bienes de uso. Estamos hablando de bienes de cambio. 25, 20 y 35 son estos mismos que van al resto de hacienda porque no van a vientre, porque no pueden gestar. Lo explico así jocosamente y reiterativamente para que se entienda, van directamente como bien de cambio. Ese es el objetivo de este cuadro. La hacienda que esté en unidades, clasificarla en bien de cambio o bien de uso respectivamente, y eso es lo que quería mostrar con el ejemplo. Ahora veamos cuál es la política de vientres. Eso debe estar en el planteo. O sea, ¿qué hembras el establecimiento destina a vientres? Vientres, acá está. Lo voy a marcar en amarillo. Dice que la firma destina el 50% de las terneras y vaquillonas, así como la totalidad de las vacas, a cumplir con la finalidad de vientres. Entonces,
la firma destina 50% de terneras y vaquillonas a vientres y el 100% de vacas a vientres. Pero del total de vacas, sigue el tema vientres acá abajo, véanlo en el planteo, tenemos 6 que son consideradas de la siguiente manera. ¿Ven que había que hablar en un idioma parecido? Tenemos 50 tenemos el 50% de esas 6, 3 vacas vacías, y obviamente entonces no pueden gestar y no serán consideradas vientres tampoco 3 que son vacas de refugio. Esto, como les decía, implica que esas vacas agotaron ya su capacidad de producción. Entonces, si tenemos un total de 65, ya vamos a ver de dónde salen los 65, tenemos que restarle 6, porque 6 no van a ir para vientres, solamente van a ir 59 para vientres, y esas 6 van a ir para el resto de hacienda, porque así lo clasificamos en el cuadro. Entonces, ¿de dónde sale esto de las hembras? De acá arriba yo también le modifiqué un poco el cuadro, lo voy a poner grande para que veamos todo, salto de tartagal. Tenemos 65 vacas. Tenemos vaquillonas de 2 a 3, vaquillonas de 1 a 2 y terneros. Otra vez estoy leyendo de arriba para abajo, pero bueno, a los fines que se entienda. ¿Cómo era la política de vientres? El 50% de las terneras y vaquillonas se destinan a vientre, y la totalidad de las vacas que estén aptas para vientres se van a destinar a ese fin. Entonces, de 28 el 50% es 14, de 30 la mitad es 15, y de 40 la mitad es 20. Si es que sé dividir, ya no me acuerdo, hace mucho que no lo hago, porque ahora hacemos 2 más 2 con calculadora, y más cuando ustedes están rindiendo los exámenes, a mí me da gracia que suman 1 más 1 con calculadora. Qué poca fe se tienen. Bueno, de las 65 vacas ya hicimos la consideración de que 3 están estériles, de que 3 son vacas de refugio. Entonces esas 6 directamente las separamos, van al resto de hacienda, y las 59 más todas estas a la mitad van para vientres. Entonces, ¿cuánto tengo de vientres? 108, cuento yo, suma el Excel, en realidad no sumo yo. Fíjense, vientres total, acá dice 108. Al resto de hacienda van 135, ignoren por ahora la invernada, y tenemos un total de bienes de cambio de 287. Hablé un poco al principio de la clase de lo que era la presunción absoluta del artículo 58, primer párrafo, que todo es mercadería, todo lo que camina en el establecimiento es bien de cambio. Entonces, ¿un vientre puede ser bien de cambio? Yo les pregunto a ustedes. Puede ser bien de... Suena raro, ¿no? Cuanto menos. ¿Puede ser un vientre bien de cambio o no? Fíjense en el cuadro. La respuesta está en el cuadro que sí. Y hablamos de los reproductores, y dijimos que los reproductores son bien de uso. Ya sea los machos adquiridos y las hembras adquiridas van a tener que tener necesariamente el tratamiento de bien de uso, eso también ya lo dije, pero no todas las hembras, solo las que sean o pedigree o puro por cruza. Las hembras que sean adquiridas entonces y sean de rodeo general, sí o sí van a ser entonces bien de cambio. Esa es la conclusión que quiero que entiendan. Bueno, vamos a seguir abordando el cuadro. El cuadro siguiente, voy a pasar. Es como que ahora
fíjense que de este cuadro grande donde teníamos las existencias iniciales, las bajas, las altas, el primer cuadro de evolución del plantel, de ese cuadro primero hemos partido de todas las cabezas que tenemos y más o menos la historia que pasó a lo largo del periodo fiscal o del ejercicio fiscal, mejor dicho. De ese cuadro hemos hecho una separación en otro cuadro destinando a bienes de cambio y bienes de uso, y ahora dentro de lo que son, estamos en cría, ¿no? Entonces dentro de lo que son estos bienes de cambio vamos a ver vientres, pero en otro cuadro ya no en unidades, sí vamos a considerar la cantidad de cabezas, pero le tenemos que dar ya una evaluación impositiva, transformarlos en importes monetarios, como les decía. Entonces, dentro de lo que es el punto B, dice el título de la solución: valuación impositiva, hacienda bovina, la raza Aberdeen Angus, rodeo general o hacienda general, las que sean impositivamente consideradas bien de cambio el 31 de diciembre. Estamos en cría. Lo pongo un poco más grande para que se vea. ¿Cuánto era el total de vientres que hicimos? Yo se los hice arriba y lo comprobamos abajo. Eran 108. Estos 108 de acá, la columna, dentro de lo que son bienes de cambio de propia producción, es decir, de cría, es lo mismo. Tenemos vientres 108. Bueno, a estos 108 le tenemos que dar valuación impositiva. ¿De dónde va a salir el dato del valor impositivo? Bueno, va a salir del planteo, no lo estoy inventando yo. Pero, ¿cómo es la evaluación que le da la normativa a vientres? Y esto es lo que me interesa profundizar un poco. La normativa, dentro de lo que es el artículo 57, no voy leyendo los artículos, no los vamos leyendo por un tema de tiempos, pero dentro de lo que es el 57, inciso C, considera y define así que los vientres son los destinados a cumplir esa finalidad. Fíjense qué original. Vientre es algo destinado a cumplir esa finalidad. ¿Qué finalidad? La finalidad de gestar. O sea, la aparición propiamente dicha, o que estén acondicionándose esas hembras para ese fin. Les dije que no necesariamente tienen que estar gestando sí o sí. Pero ¿cómo evaluamos estos vientres? Así terminamos con esta historia. ¿Cómo los evaluamos? Tengo que tomar el valor impositivo que tenían al inicio, eso me dice el 57C, de la categoría a la que pertenezcan, pero al final, o sea, una vez que ya hayan atravesado el año fiscal, vieron que hay cambios de categoría, porque el animal lógicamente va envejeciendo, engordando. Entonces, tomo el valor impositivo que tenían al inicio, esos vientres, pero de la categoría que pertenezcan a la finalización del ejercicio. Entonces ya tengo la existencia final en unidades de vientres, son las 108 cabezas. Tengo que ver el valor impositivo, sale del planteo, yo lo marqué, lo mostré. Vamos a ver esta parte porque estamos viendo, me voy a marcar con amarillo, estamos viendo hembras, terneras, vaquillonas, ya vimos las políticas de vientres de los establecimientos, que es muy importante tenerlas presentes. Vaquillonas de 1 a 2, vaquillonas de 2 a 3, vacas, etc. Tienen la cantidad de cabezas, las 108, ¿sí? Si las suman, a ver. Acá estoy sumando 115. ¿Por qué estoy sumando 115 y no 108? Porque este era del ejercicio anterior. Y los valores impositivos respectivos, 300, 300 para ternera, 300 para esto. En realidad lo que nos interesa es el valor impositivo que tenían al inicio. Las terneras 300, las vaquillonas de 1 a 2 también 300, de 2 a 3, esas adolescentes 350 y las vacas 450. Entonces simplemente lo que hacemos a las nuevas cabezas, a las que tenemos, a las nuevas cantidades de cabezas,
porque ya estamos en la existencia final, pero del segundo ejercicio, digamos que estoy comparando ejercicio anterior con ejercicio actual, a las que son del ejercicio actual, sí, las 108, las multiplicamos por la evaluación que tenían al cierre, pero del ejercicio anterior, por eso dice 31 del 12 del 2020. Y lo actualizamos de punta a punta, pero ustedes saben que el coeficiente de actualización es 1, no está operativo, y así, si ustedes multiplican las 59 por 450, van a obtener los 26, 550 y así respectivamente. Entonces ahora, como ya hemos determinado para las 108 cabezas el valor impositivo, estamos en condiciones de hacer el traslado al final, y ese es el objetivo. Estos 41,950 los tengo que llevar al final, donde sume todos, donde sume, fíjense al resumen de evaluación de inventarios, le pusimos como título, bien 3, hacemos el traslado, lo tildan, 41,950. Y yo dije que bien 3 toma un método de evaluación que es bastante particular, tomo el valor impositivo que tenían al inicio de la categoría a la que el vientre pertenece, pero a la finalización del ejercicio. Ahora, con el resto de Hacienda, tenemos otro método diferente de evaluación. También seguimos dentro de lo que es cría. Fuimos haciendo el primer cuadro, donde teníamos todas las cabezas, el segundo cuadro, donde las clasificamos en bienes de cambio, bienes de uso, el tercer cuadro que hicimos para vientres, y ahora vamos a ver esto, resto de Hacienda. Por eso tiene como una secuencia o tiene su lógica. ¿Qué normativa vamos a utilizar para el resto de Hacienda? Anótenla, así después la leen. Artículo 56D.1, que tiene una remisión al artículo 57A. Entonces 56D.1 y 57A para el resto de haciendas. El resto de Hacienda van a ser estas, totalizan en realidad 135, y tenemos que evaluarlas, dice la norma, de acuerdo al costo estimativo por revaluación anual. Ese costo estimativo por revaluación anual hay que hacerlo secuencialmente en una serie de pasos. Paso a explicar cómo hacemos. Parece complicado esto, pero cuando se entiende no es tan complicado, es metódico. Por eso la necesidad también de hacer la introducción teórica para que tengan ustedes mayor entendimiento o mayor comprensión. Fíjense que el CERA tiene unos pasos que están anotados ahí en la solución. Primer paso, categoría más vendida en los últimos 3 meses. Bueno, entonces tendré que determinar cuál es la categoría más vendida en los últimos 3 meses. ¿Qué últimos 3 meses? ¿Qué últimos 3 meses? Septiembre, octubre y noviembre, me decís, nada que ver. A la ¿Cuándo fecha cierra el ejercicio. ¿Cuándo cerramos ejercicio? El planteo, ¿qué dice? 31 de diciembre. Entonces tengo que mirar diciembre propiamente dicho e irme para atrás. Diciembre, noviembre y octubre. Bueno, es difícil decirlo al revés, ¿no? Nosotros en nuestra cabeza tenemos octubre, noviembre y diciembre. Bueno, tenemos que ver entonces octubre, noviembre y diciembre, determinar cuál es la cantidad, la categoría más vendida y su cantidad de cabezas. Vamos a ver en el planteo qué nos dice al respecto. Busco para abajo. Ventas. Tengo que irme al cuadro de ventas. Lo voy a poner grande para que veamos todos. Acá tengo ventas que hice en marzo, no me interesa, ventas que hice en abril, no me interesa, y ventas que hice en septiembre, no me interesa.
¿Qué me interesa? Acá lo anoté, octubre, noviembre y diciembre, porque cierro al 31 del 12 del 2021, me paro en esa fecha y me voy 3 meses para atrás. Bueno, la categoría más vendida es novillos de 1 a 2. Fíjense que el 27 de noviembre se vendieron 25 cabezas a 14.500 y el 27 de diciembre, que origina la misma fecha, un mes más, todos los 27 vende, novillo de 1 a 2 parece, 18 cabezas a 15.600 pesos. Entonces, en unidades, 43 cabezas de novillos de 1 a 2 es la categoría más vendida, y si sumo cantidades, también sumo el precio. También sumo el precio, que me totaliza 30.100. Las ventas de 30.100. Ambos datos van a ser relevantes. Vuelvo a la solución. Primer paso, determinar la categoría más vendida, ya está. Son los novillos de 1 a 2 en los últimos 3 meses, 43 cabezas. Y totalizaban 30.100. Ahora, el segundo paso, tengo que hacer una prueba de representatividad. Así lo dice el 142A del decreto reglamentario. ¿En qué consiste en la prueba de representatividad? No sé, que se me abrió, perdón. ¿Y por qué la tengo que hacer a la prueba de representatividad? ¿En qué consistirá? Puede que esas ventas no sean representativas, dice el decreto reglamentario, si no superan un 10%. Entonces, si no superan el 10%, no va a pasar la prueba de representatividad. Entonces ahí ya no tendré que recurrir a ventas, sino subsidiariamente tendré que recurrir a información de compras. Cambia. Veamos si pasa o no la prueba de representatividad. Acá en la solución está resuelto. Yo simplemente lo que he hecho, como por ahí en su momento no lo entendía muy bien, al desarrollo de la solución, lo que hice fue hacer más o menos lo mismo. Agarro las ventas, de los últimos 3 meses y los divido entre las ventas totales del ejercicio, y eso lo multiplico por 100 y lo comparo con el 10%. Todo eso se hace en unidades, por eso es 43 sobre 43 por 100 me va a dar 100%. 43 dividido 43 es 1 por 100. 100% es mayor al 10%. Pasa la prueba de la representatividad. Entonces, las ventas de los últimos 3 meses sobre las ventas totales del ejercicio. Vuelvo al planteo. Obviamente que solamente de la categoría más vendida, ¿no? Solamente de la categoría más vendida. Acá se da el caso de que la categoría más vendida fue vendida, para simplificar, lo hacemos así, es antojadizo. Lo hacemos así en los últimos 3 meses. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bárbaro. Tenemos que hacer una determinación ahora de un precio promedio ponderado de la categoría más vendida, y ese es el tercer paso. ¿Por qué hacemos una determinación del precio promedio ponderado? Porque tenemos distintas cantidades de unidades o distintas cabezas vendidas en distintos momentos y a distintos precios. Entonces, me indica la normativa en estos artículos 56D.1 y 57A, para determinar el tercer paso, que tengo que hacer un precio promedio ponderado. Una vez que elegí la categoría más vendida de los últimos 3 meses y que pasó la prueba de representatividad, tengo que hacer ese precio promedio ponderado. Tengo 25 unidades que habían sido vendidas a 580 y tengo, por otro lado, 18 unidades que habían sido vendidas
dice la solución, a 866,57. ¿De dónde salen esos precios unitarios? Porque en el planteo no están, pero sí está el importe total. Si ustedes dividen el importe total entre la cantidad de cabezas, van a tener el importe unitario. Por eso les decía que el dato de los 30.100 también era relevante. Pero no pueden hacer 30.100 dividido 43. Tienen que armar ese precio promedio ponderado. El precio promedio ponderado es, bueno, sí, en realidad sí, 30.100 dividido, me perdí un poco, perdón, 30.100 dividido 43 es de 700. Cuarto paso, hay que tener un valor base para la categoría más vendida, que es del 60%. Este paso lo quiero explicar un poco para que se entienda la lógica de lo que venimos viendo. Al precio promedio ponderado, estos 700 que obtuvimos recién, la normativa nos indica que lo multipliquemos por un 60%. Es decir, que nos indica que le quitemos un 40%. ¿Por qué nos indica que le restemos un 40%? Yo les dije recién, cuando hablábamos de cría, que en realidad lo que la ley ha buscado permanentemente es aproximarse lo más posible al costo. Entonces, por eso multiplicamos el precio promedio ponderado por 60%, o le quitamos un 40%, como ustedes lo quieran ver. Los 700, en definitiva, se terminan transformando al aplicarle el 60% en 420. Entonces ya tenemos el valor base, que es el 60% del precio promedio ponderado, y ese le vamos a llamar precio base. El precio base para nosotros va a ser 420 pesos. Ahora, este método CERA, que preguntan a veces en los exámenes finales, por lo menos cuáles son los pasos para su determinación, ahí les dejo la inquietud, hay que encontrar de alguna manera lo que sería un mínimo común denominador para homogeneizar y dar puntaje. No se entiende nada de lo que estoy diciendo, ¿no? Me miran acá, Tartagal, como si estaría hablando en chino. Bueno, para ello, para homogeneizar y dar puntaje, porque hay distintas categorías de animales a distintos precios, ese es el fundamento, por eso hay que encontrar ese mínimo común denominador. Para ello vamos a recurrir a una tabla que la voy a abrir, si la encuentro. Voy a dejar de compartir un momento. A ver. La tengo acá en la mano, pero me interesa que la vean. Tengo que recurrir a la ley 23079, planilla anexa de esa ley, artículo 3. Esa ley 23079 es viejísima, es del año 79. La voy a buscar acá, así la podemos ver dentro de lo que es clase. Un momento, por favor. Acá está. Planilla. Ahora sí voy a compartir la pantalla, así todos la podemos ver a la tabla. Fíjense, les decía, planilla anexa, artículo 3, ley 23079, es utilizada para calcular el costo estimativo por revaluación anual.
tenemos entonces que encontrar ese mínimo común denominador que les decía recién, homogeneizar y dar puntajes, porque tenemos distintas categorías de animales a distintos precios. Entonces recurrimos a esta tabla. No perdamos de vista que estamos haciendo el resto de Hacienda. Y el resto de Hacienda, estamos intentando evaluar el resto de Hacienda conforme a los pasos que nos indica la normativa. Tengo que buscar la raza del establecimiento, que el planteo me decía que es Aberdeen Angus Rodeo General. Entonces me voy a la tabla. No sé dónde se abre, porque vamos a minimizar acá. Ahí está la tabla. Entonces me voy a buscar índices de relación, dice la columna. Busco primero Hacienda Vacuna General o Rodeo General, dentro de lo que es ese cuadro. Tengo que buscar la raza de la categoría más vendida. ¿Está la raza Aberdeen Angus? Sí, acá está Aberdeen Angus, está comprendida dentro de lo que es Hacienda Vacuna General. Y la categoría más vendida eran los novillos de 1 a 2. Los novillos de 1 a 2 tienen un índice de relación de 75. Anoten ese dato porque ese es el índice base, 75. La tabla entonces tiene relaciones de distintas categorías, porque como les decía antes, hay distintas categorías de animales con distintos precios. Entonces, para que se entienda un poco más, este índice base, los 75, es como si fuera una suerte de puntaje. El índice base 75, el precio base era 420, el 60% del precio promedio ponderado. Ahora ubiquémonos en los índices, porque son ni más ni menos que eso, índices de relación. Hay que homogeneizar, hay que buscar, como les digo, un mínimo denominador común. Y acá les puse, a título ejemplificativo, que 2 terneros equivalen a un novillo de 2 a 3. Y fíjense que lo marco con rojo y con el mismo color. Las terneras, en este caso 2 terneras, o 2 terneros, no importa, tienen un índice base de 50. Es como que entonces un novillo que vale 100 o tiene un índice de 100 equivale a 2 terneras. Ayer en la clase de teoría hablábamos de que un poco a veces los ganaderos alardean de las cantidades de cabezas que tienen, pero sin entrar demasiado en detalle de las categorías. Y puede ser que yo tenga un novillo de 2 a 3 y alguien tenga 2 terneras, y bueno, más o menos tenemos lo mismo, conforme a lo que son los índices base o las relaciones que necesariamente tenemos que hacer a los fines de evaluar el stock ganadero en el impuesto a las ganancias. No es ni más ni menos que para eso. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se da esto? ¿Qué tenemos que hacer? Lo anoté al costado. Precio base dividido índice base. Para el primer caso, nuestro precio base era 420 dividido 75. Si ustedes hacen 420 dividido 75, eso nos da 5,60. Bueno, a esos 5,60 yo los multiplico en este caso por el índice de relación, por 100. Y llego al importe 560. Acá no lo puedo mostrar no puedo apretar F2. Si hacemos para el otro caso 100 dividido 75 por 420, tengo que tomar el precio base, es simplemente cómo llego a los 560, cómo llego al importe
de los 560, porque esos son los importes, estos son los importes que vamos a utilizar para evaluar las cantidades. Si ustedes multiplican los 420 por 20, van a llegar a los 8.400. Por eso están hechos los cálculos al costado para que se entiendan. Por ejemplo, 50 dividido, ¿por qué? 50 terneros, los terneros tengo 50, el índice de 50. Entonces, a ver cómo lo dice. Esto es un poco complicado, pero no tanto. No me lo está mostrando al cálculo. Retomamos la explicación del principio. Tengo que hacer precio base dividido índice base. El precio base habíamos dicho que para la categoría más vendida eran los novillos de 1 a 2, era de 75 el índice base y el precio base de 420. Esos 420 dividido 75 me dan 5,60. Y a esos 5,60 lo tengo que multiplicar. No, perdón. Esa es la relación. Esa es la relación entre precio base e índice base. Me perdí un poco. Por querer simplificar los cálculos, los 560 son 100 dividido 75 por 420. 100 dividido 75, o sea, hago 100, siempre el índice de la categoría, ahora estoy viendo novillo de 2 a 3, los 100, que es el índice de novillo de 2 a 3, dividido el índice base de la categoría más vendida, que es 75, por el precio base, por los 420, ahí llego a los 560. Así sucesivamente lo pueden ir comprobando e ir haciendo ustedes. El objetivo simplemente es determinar estos importes, los 420, los 560, los 280, estos importes, esta columna de importes, ese es el objetivo a los fines de darle evaluación a lo que estamos viendo, que es rodeo general. Así, en total, las 135 cabezas, que como yo les decía, por eso es tan complicado esto, porque tengo que evaluar las cantidades de cabezas de categorías diferentes con precios diferentes. Las 135 cabezas terminan determinándose para rodeo general en 53.368. Vamos al cuadro resumen, resto de Hacienda, 53.368. Entonces, repasemos un poco, así nos queda claro cuáles eran los pasos de lo que es el costo estimativo de revaluación anual. Vamos con los pasos. Determino la categoría más vendida en los últimos 3 meses. Una vez que determino la categoría en los últimos 3 meses, que lo tengo que ver en las ventas del ejercicio, utilizando la fecha de cierre, restándole 3 meses y viendo en ese periodo qué pasó. Bueno, en este caso resulta que vendimos 43 cabezas y la categoría más vendida son novillos de 1 a 2. Una vez que determiné cuál es la categoría más vendida en los últimos 3 meses y la cantidad que vendí, tengo que hacer la prueba de la representatividad, que tiene que ser mayor a un 10%, ya lo vimos. El tercer paso es determinar un precio promedio ponderado. Entonces, ¿cómo determino el precio promedio ponderado? Simplemente veo las cantidades por los precios unitarios de las ventas al momento de venta, los divido y así obtengo al total dividido la cantidad de cabezas, el precio promedio ponderado, que en este caso me daba de 700. Pero como la norma permanentemente ha buscado beneficiar los establecimientos de cría y que la evaluación tienda al costo, tengo que restarle un 40%. Es decir, que al precio promedio ponderado tengo que
multiplicarlo a los 700 por un 60%. Obtengo así el precio base de 420. Una vez que obtengo el precio base, tengo que relacionar los distintos índices recurriendo a la planilla anexa de la ley 23079. Tengo que ver de qué categoría se trata y tengo que ver también si es hacienda de pedigree, rodeo general o puro por cruza. Nosotros hemos simplificado este práctico, que de simple no tiene nada, en solamente rodeo general. Una vez que encontré el índice base y el precio base, hacemos esos relacionamientos a los fines de homogeneizar las distintas categorías con los distintos precios de los animales para dar estos importes, multiplicarlos por las cabezas y así obtener importes totales, sumarlos y saber cuánto en definitiva vale la hacienda general a fecha de cierre del ejercicio. Repasado lo que es Profe. este método, sí, un momento por favor, Profesor. ya le contesto la Bueno. duda, ya le contesto. Acá en el chat me pregunta Guaymás, ¿qué pasa si no logra superar la prueba de la representatividad del 10%? Ya lo dije, eso tendré que recurrir subsidiariamente a las compras. Ustedes cuando vean la normativa lo van a poder leer y ver bien. ¿Cuál era la duda? Ahora sí, por favor. Esa era una de las dudas que tenía, profe, de qué pasaba si no alcanzaba la representatividad. Y la otra era con respecto al porcentaje ese del 40%. ¿Eso ya Sí. viene dado o lo tengo que calcular de alguna manera? No, eso es imperativo, por eso yo le hablaba de que este es un método legal, no es a opción del contribuyente, sino que la norma me indica, en los pasos del CERA, me indica que tengo que tomar del precio promedio ponderado un 60%. Por eso yo le hablo de la quita del 40% para que la evaluación tienda al costo, porque así la norma lo ha buscado beneficiar a los establecimientos de cría con valuación cercana al costo. Ahora yo le pregunto a usted y a todos, ¿cómo hago si tengo pollos para faena, otra especie? ¿Cómo evalúo esa hacienda? Ustedes han leído la normativa, la conocen, han visto ayer, bueno, han tenido ayer la teoría, ¿no? A ver si alguien sabe. A ver si alguien sabe. No voy a entrar en el tema de si no pasamos la prueba de la representatividad, ese ya lo dejo para ustedes. Ahora veamos si alguien sabe. Si tengo un establecimiento de cría de pollos para faena, por lo menos díganme qué inciso utilizarían dentro de lo que es el artículo 57 y me quedo... ¿Método de Hacienda puede ser? El artículo 57, inciso B, otras haciendas. 57B, perfecto, otras haciendas. ¿Y en qué consiste eso? Porque eso es un poco más fácil que toda la historia toda esta historieta del CERA y los pasos. ¿En qué consiste ese método? También busco la categoría más vendida, tomo la categoría más vendida, y al 60%, digamos, de eso, al 60% de eso tomo la categoría más vendida, y a eso, con ese valor evalúo toda la hacienda, ¿no? Por eso es residual ese método. Podría ser para pollo, podría ser para gallinas, supónganse que tenga gallinas ponedoras, podría ser para piscicultura, peces. Entonces, el 57B, ¿qué es lo que hace? Evalúa todas las haciendas según la producción que tenga, según la producción que tenga y al mismo valor. Directamente, es más fácil.
Se lo dejo como variante, eso no estaba en el práctico, pero lo quería dejar planteado para que pasemos ya, cerremos con cría y pasemos a invernada. Volvamos a la solución, volvamos al cuadrito. Dentro de lo que es invernada, teníamos vaquillonas de 1 a 2, 39, y teníamos terneras 5. Total de cabezas 44. ¿Cómo evalúo invernada? Yo lo dije hoy como 40 veces. ¿Qué tengo que hacer? Precio de plaza, parto de ahí. Precio de plaza menos los gastos de venta. Menos los gastos de venta. Precio de plaza menos los gastos de venta. ¿Qué gastos de venta? ¿Qué tipo de gastos? Directos. Exactamente. Vamos a ver en el planteo si me habla algo de eso. Busco y está tan amplio que no lo encuentro. A ver si alguien me colabora. En el punto E2. Buenísimo, muchas gracias. Dice, establecimiento de inverne, producción de carne. La cotización al 31 del 12 del 21 en el mercado de Hacienda donde la empresa acostumbra operar es el siguiente. A ver, esto del mercado donde acostumbro operar, si estoy en Salta y opero en Salta, ¿qué mercado miro? El de Salta. No miro Liniers, miro Salta. ¿Tengo que ver si estoy dentro o fuera de la zona central ganadera o no? Ya vamos a ver si sí o no. Bueno. Vamos a evaluar invernada y después vemos la zona central ganadera y si es para inverne o es para cría, la diferencia. Resulta que estos establecimientos tienen una cotización al 31 del 12, el precio por cabeza de las vaquillonas de 1 a 2 es de 450 y de las terneras es de 350. Nos vamos a la solución. Los gastos directos de venta no salen ahí en el planteo. Acá no los leí. Los gastos que incurre habitualmente a los efectos de la venta consisten en 2% en concepto de comisión abonada al consignatario, al intermediario que haga la negociación, ¿sí?, de la hacienda, y un 6% en concepto de fletes. Bueno, 2% más 6%, 8%. Esos son los gastos directos de venta. Entonces, a estos precios, 450 y 350, tendré que detraerle los gastos directos de venta. Vamos a la solución. Estábamos mirando el cuadro de las 39 cabezas que son vaquillonas de 1 a 2, estamos dentro de la columna invernada, y tengo 5 terneras, las 44 cabezas. Estas vamos a evaluar ahora la existencia final de las 44 cabezas, pero en invernada, que es otro mundo totalmente diferente a los de establecimientos de cría. Por eso les decía, partimos del precio de plaza donde en el mercado donde acostumbra operar el contribuyente, le detraemos los gastos directos de venta, ahí los anoté, 6% tienen de comisión más, 6% fletes, perdón, más 2% de comisión, ya se me cruzan los números, 8%. Bueno, a los 450 y a los 350 directamente, detraídos los gastos de venta, quedan un valor impositivo al cierre de 412 y 322 respectivamente, que son los que tengo que multiplicar por las cantidades de cabeza, y logramos así
logramos así 16.146 para las vaquillonas de 1 a 2 y para las terneras 1.610. Total del establecimiento de invernada, ¿cuánto va a ser? 17.756. Entonces, vamos al cuadro resumen. Ya teníamos con, esto no lo hicimos antes, no tiramos el subtotal de cría, admítanlo, vientres más resto de hacienda, tenemos 95.318 y los 17.756 de inverne, que es toda esta historia, digamos, de alguna manera es para esto, para evaluar la existencia final, solo que en el mismo universo, que es el establecimiento, propiamente dicho, al ser un establecimiento mixto, es como que hay que separarlo en dos. Yo les dije que la ley no nos da esa solución de manera directa, pero a los fines de la evaluación y en la práctica se tiene que hacer de esta manera. Tenemos cría, tenemos inverne, entonces ya tenemos el total de bienes de cambio. Estamos en condiciones de tirar un total que es de 113.074. Esa es la evaluación de los bienes de cambio. Pero resulta que también tenemos bienes de uso. También teníamos bienes de uso. A esos bienes de uso me voy al planteo. Yo lo había separado desde el comienzo. Los toros, 12. Tenemos 12 toros que son de propia producción porque están dentro de lo que es el establecimiento de cría. Y también tenemos 10 toros que han sido adquiridos. Y yo les decía que a mi criterio, los reproductores, esto es otra historia, ¿sí? Pero a mi criterio, los reproductores machos adquiridos, si son adquiridos a una determinada fecha, a partir del 1 de enero del 2018, corresponde actualizar la amortización. Y si ustedes van al artículo de actualizaciones, que es el artículo 93, en el segundo párrafo, no está previsto expresamente, pero están previstos artículos como el 62, como el 66, como el 71, 78, 87 y el 88. Puntualmente el 88, ¿de qué me habla? Amortizaciones de bienes muebles. Entonces, el 58 segundo párrafo, que es el que hace mención a esta redacción vieja que yo les decía, activo fijo, yo tengo que entender ese activo fijo, esas expresiones antiguas, añosas, que ya no se usan más, contable, que a mí no me gustan, lo tengo que entender como bien de uso. Si lo infiero así o lo entiendo de esa manera, de alguna manera es como que hay un puente imaginario entre ese 58 segundo párrafo y el 88, porque ese activo fijo es bien de uso, y si es bien de uso, al ser un semoviente, el animal es un bien mueble amortizable. Entonces yo opino que se tiene que actualizar la amortización. Toda esa historia para decir eso. Y ahí, bueno, aplican IPC, todo lo que ustedes ya conocen. Eso me lo enseñó el gran Antonio Améstica, que es un estupendo profesor de impuestos. Seguramente ya lo han tenido. ¿Qué nos queda? Nos quedaban los bienes de uso. Vamos a verlos. Teníamos los 12 más 10, tenemos que tener 22. Vamos al primer cuadro, a ver si eso es cierto. Tenemos acá arriba, lo voy a marcar con el verde que me gusta tanto. Toros de propia producción, en existencia inicial teníamos 12. Reproductores adquiridos, en existencia inicial teníamos 10. Vamos a ver qué pasó, qué historieta hubo con estos. Los 12
Los 12 siguen, los toros de propia producción siguen en existencia. Entonces siguen sirviendo, siguen contentos. Los 10 adquiridos, ¿qué pasa con los 10 adquiridos? También se mantienen en existencia durante el ejercicio fiscal. Entonces al cierre salen en la foto. Tengo que evaluarlos. Vamos a ver en la solución cómo los evaluamos. ¿Qué nos decía el planteo? Nos decía algo acerca de los reproductores, porque tenía una llamada A que yo he ignorado. Toros de propia producción, 12, tenemos el valor impositivo de 290, el valor impositivo al cierre del ejercicio anterior, o sea, la existencia final de cierre, la existencia inicial de ahora, y toros adquiridos, un valor impositivo de 600 pesos. ¿Qué tengo que hacer con los toros? A ver, alguien que me colabore, ¿cómo lo evaluarían ustedes impositivamente? ¿De acá o alguien de Salta? ¿Cómo evaluamos el bien de uso? Directamente le tengo que aplicar ese valor impositivo, actualizado de punta a punta, pero como la actualización no es operativa, veamos con lo de propia producción. Los 12 por los 290, actualizado de punto a punta, me dan los 3.480. Y ahora, ¿qué dije yo? Unos se amortizaban y otros no se amortizaban, pero no quiere decir que no sean bienes de uso. Contestando una pregunta del chat también. Los que son adquiridos son los que son susceptibles de ser amortizados. Teníamos, entonces, de acuerdo a esto, habían sido adquiridos en 6.000 pesos, 10 toros, acá los 6.000, lo muestro en el planteo, lo muestro en la solución. Corresponde una amortización anual. El contribuyente estimó una vida útil de 5 años, corresponde a una amortización anual de 1.200. Entonces, la amortización actualizada, 1.200, pero como ya están totalmente amortizados, valor residual 0. ¿Sí? Entonces me voy al cuadro resumen y tengo 0 para los adquiridos, porque ya este era el último año. Ahí les pongo los años 17, 18, 19, 20, 21. Como ya están... ¿Por qué no actualizo la amortización? Lo adquirí en 2017, bien, antes del 2018. Por eso el valor residual es 0 en los adquiridos. Y los de propia producción, directamente lo multiplicamos por el valor impositivo, entonces obtengo los 3.480. Nos queda una sola cosa por ver. Esto corresponde al total de bien de uso. Entonces tenemos por un lado lo que es bienes de cambio, lo vamos a marcar con otro color, y tenemos por el otro lado lo que son el total de bienes de uso. Ya tenemos entonces valuada los inventarios a fecha de cierre del ejercicio, todas las cabezas valuadas. Ahora resulta que el planteo, ¿dónde está el CEPIDE? Dice, ¿dónde está? Seguro está al final, como siempre. Con los datos aportados, efectuar la evaluación impositiva de existencias al 31 del 12 del 2021, lo hicimos. Pero nos plantea una alternativa, otra alternativa. Dice, imagine o suponga que el establecimiento Salta S.A. realiza la totalidad del ciclo productivo de la hacienda de propia producción, y si es de propia producción es cría, fuera de la zona central ganadera
a los efectos de la evaluación. Emplee la opción del artículo 57, inciso D de la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿En qué consistirá la alternativa para cría para quienes están fuera de la zona central ganadera? En vez de tomar el CERA, ¿qué van a hacer? Existe una opción en el 56D, acá creo que está, no sé si está bien indicado, la opción del artículo 57 viene del 56D, en realidad es 57C, pero bueno, es lo de menos eso. ¿En qué consiste la opción de la alternativa? Cuando la totalidad del ciclo se realiza fuera del área central ganadera, la ley me dice que tome el valor, este 56D me remite o me dispara de alguna manera al 57C, que es de vientres. Entonces, tomo el valor impositivo al inicio de la categoría a la que el vientre pertenece a la finalización para todos. Entonces, lo que tengo que hacer es suponer que son vientres y evaluarlos de esa manera. Simplemente, ¿cuál era la evaluación impositiva? Ahí tienen la columna marcada, las evaluaciones impositivas del final, de la existencia final, digamos, del ejercicio anterior. Tomamos las cantidades de cabezas respectivas, y para cría, para vientres, para resto de hacienda, para toros de propia producción. Correcto, 57D. Ah, es correcto, el 57D. Es correcto, 57D. ¿Y qué? A ver. El 57D dice que el sistema de avalúo aplicado para vientres podrá ser empleado por los ganaderos o criadores para la totalidad de la hacienda de propia producción cuando la totalidad del ciclo productivo se realice en establecimientos ubicados fuera de la zona central ganadera. Entonces está bien la solución, no tienen que corregir nada. Empleando esa opción y tomando como todo, digamos como si fueran vientres, vemos que para el resto de hacienda, ¿cuánto totaliza esto? Esto totalizaría 92.550. Yo lo tendría que comparar a este, acá, a este nivel. Acá está, total hacienda de cría, fíjense que es 92.550 en vez de 95.318. Entonces, esta alternativa resulta más conveniente, me va a cambiar simplemente el total de bienes de cambio, por eso está con este color, me va a cambiar. Resulta más conveniente porque es menor que el CERA. Entonces, ¿en qué consiste esta opción para los que están fuera de la zona central ganadera? Y cerramos con esto. En tomar el valor del artículo, digamos, 57D, como si fueran vientres. Y si son vientres, tomo el valor impositivo al inicio de la categoría a la que el vientre pertenece a la finalización del ejercicio. Y bueno, comparando ambas alternativas, es más beneficioso el CERA. Es más beneficioso que el CERA, perdón, este método de estar fuera del área central ganadera. No nos da como para hacer el tiempo como para hacer un repaso de lo que hemos visto hoy.
simplemente comentarles que hemos visto distintas clasificaciones, que hay que manejarlas, que hay que leer el cuadro de abajo para arriba, que hay que tener en claro cuáles son los métodos de evaluación, porque CRIA tiene un método de evaluación que es el CERA, salvo en esta alternativa fuera de la zona central ganadera, e Invernada tiene un método que es un cuasi valor neto de realización, que el impuesto a las ganancias grava resultados por tenencia, que el seguimiento no lo van a tener que hacer cuando sean profesionales ustedes, sino que lo va a hacer el ingeniero agrónomo o el encargado, pero sí ustedes van a tener que estar asesorando e interviniendo, que para asesorar e intervenir hay que interiorizarse, hay que conocer cuál es la casuística, cuál es la jerga. No es fácil esto, no es este tema un tema que normalmente se toma en los parciales, pero sí el método CERA y su determinación es pregunta de final, y bueno, con eso, con que sepan explicarlo, sepan dar bien los pasos, sepan dar un buen ejemplo numérico que determine, que traduzca entendimiento por parte de ustedes, les va a ir muy bien. Así que bueno, ha sido un gusto dar la clase desde Tartagal, compartir con los chicos del norte y compartir también con todos ustedes. Gracias. Hasta acá llegó mi amor. Hasta luego. Lo de cementeras no lo desarrollamos por un tema de tiempo, pero con la teoría que han visto lo pueden desarrollar ustedes perfectamente, mucho más sencillo. Ahora sí.